Muchas gracias, Fabiola, por la introducción y por supuesto también aquí a Medical Impact y a la Federación Mexicana de Diabetes por la invitación para poder información que sin lugar a dudas puede llegar a ser muy valiosa. Ya nosotros vivimos con diabetes, si somos cuidadores de alguien que vive con diabetes, tenemos algún conocido y nos apasiona el tema, de pura curiosidad entramos o caímos justamente en esta sesión para escuchar, para aprender algo nuevo de este tema que por supuesto deberá de ser de su interés. O en el último rubro, pero no por ello menos importante, pues sí, también somos profesionales de la salud, abogados y apasionados por eh, tratar y por ayudar a las personas que viven con diabetes mellitus. Y aquí en este caso, pues si cualquiera de estos rubros es el que se aplica completamente para nosotros, pues sin lugar a dudas estamos en el lugar adecuado. Porque dentro de este espacio de 40 a 45 minutos más o menos, que es lo que esperaremos que me pueda tomar hablar rápidamente de estos puntos que me gustaría compartirles, vamos a enfatizar justamente en algunos elementos o perlas, puntos claves para poder vivir, convivir o poder compartir cuáles son estos hábitos saludables para el manejo de la diabetes. Y aquí, pues no me gustaría decir que son solamente 7, porque en realidad, bueno, sí es como la mnemotecnia o la regla de juego que normalmente nosotros aplicamos al momento de hablar con nuestros compañeros con diabetes, con los miembros del equipo multidisciplinario en atención de su salud. Pero también vamos a ver que hay otros puntos que son importantes, que si bien podrían convivir o los podríamos meter en alguno de estos costalitos, la verdad es que también hay que precisarlos o hay que identificarlos con, de una forma también importante. Pero lejos de eso, entremos de lleno a la materia. Y bueno, y es que cuando nosotros hablamos de la atención de las personas que viven o vivimos con diabetes, hay que recordar, ya les adelantaba poquito, que hay 7 hábitos que tendríamos que estar poco a poco agregando o sumando a nuestro trabajo, a nuestro repertorio normal de nuestra rutina del día a día. Tratemos de entender justamente hacia dónde van. Pero fíjense que estos 7 hábitos estos 7 hábitos saludables van muy encaminados a algo que es el autocuidado. Es algo que sin lugar a dudas podríamos nosotros irnos hacia fuentes válidas, como sería la Organización Mundial de la Salud, por la misma palabra, no, capacidad que tiene una persona y la unidad para promover y mantener la salud, para prevenir enfermedades o hacerles frente o sin el apoyo de un profesional de la salud. Y ojo, esto no significa que entonces tenemos que olvidarnos del educador en diabetes, del médico, del dentista, del podólogo, del endocrinólogo, del nutriólogo, del activador físico y de todas estas personas que pueden estar aquí atrás de cada uno de nosotros apoyándonos o sumándose en el cuidado y en la atención de la diabetes, sino más bien este autocuidado es algo que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir fomentando y tenemos que ir aplicando hacia nosotros mismos, porque hace completamente sentido. Y les voy a poner un escenario muy particular o una pequeña anécdota en ese sentido. Si a nosotros nos dicen que el hábito de la lectura es muy valioso porque nos puede ayudar a fomentar la creatividad, extender nuestro lenguaje, tener esta capacidad de conversación o tener temas de interés con los cuales poder platicar con nuestros seres queridos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo y muchas miles de cosas más que pudiera tener el hábito de la lectura. Pero a nosotros nos enseñaron a leer
A nosotros tal vez nos enseñaron a buscar y a identificar cuál es el tipo de literatura que más nos gusta o cuál que más nos atrapa para poder tener esta costumbre de leer. Pero nadie está atrás de nosotros pidiendo lo que lo hagamos. Aunque nosotros sabemos todos estos beneficios, si yo mismo no voy, abro el libro, o si yo no me compro el libro para poder leer, aprender algo nuevo, escuchar una historia, leer una nueva novela o cualquier otra situación, no lo va a hacer alguien más. Entonces, este autocuidado va en esa misma directriz, el reconocer que hay responsabilidades personales que nosotros y que nadie más tiene que hacer por, vaya la redundancia, nosotros mismos. El tema de salud también tiene mucho que ver. Y este autocuidado va en identificar, comprender y aplicar todos estos elementos que tendríamos que estar llevando al momento de la atención de cada una de estas características. ¿Cuáles son o de dónde salen estos 7 comportamientos del autocuidado de la persona que vive con diabetes? Pues bueno, hay varias frases o hay varios postulados, uno de ellos que les estoy poniendo aquí de Alan Williams, que también es un tocayo, pero vean, de 1989, y la frase el texto se va a escuchar un poco cuadrado en ese sentido, pero también permítanme darles un poco sobre la directriz o la interpretación de este sentido, en donde dice, el médico o el profesional de la salud debe ofrecer al paciente toda la información que el paciente necesita para que él pueda tomar una decisión. Y el profesional de la salud deberá ejecutar la decisión una vez que el paciente la haya tomado, ¿sí? Si bien se escucha en que, bueno, entonces somos parte o miembros del equipo donde el paciente o la persona que vive con diabetes es pieza fundamental y hace todo el eje central de la atención, el motivo por el cual todos nosotros, como médicos, como profesionales de la salud, como educadores en diabetes o lo que sea que estemos ahí para cuidar y salvaguardar a un individuo o una persona que vive con diabetes. Entonces, él también tiene que ser un agente dinámico, tiene que ser un agente que se involucra y tiene que ser un agente que conoce o que está aprendiendo sobre esta situación. Dicho de otra manera, sobre su condición de diabetes. Y entonces, Alan Williams en esta frase, que sí, insisto, se puede escuchar un poco muy cuadrada, pero ya les di una de las interpretaciones que tenemos que considerar al momento de darle lectura a esta sección, es justamente parte de lo que hoy en día queremos compartir con cada uno de ustedes. Y es que, bueno, los 7 hábitos saludables para cuidar la diabetes los vamos a dictar a continuación y de alguna manera vamos a tratar de explicarlos, vamos a dar algunos puntos importantes o esenciales para no solo entenderlos de una manera mucho más clara, sino también el cómo poderlos agregar o sumar en lo que nosotros tendríamos que estar haciendo pues dentro de nuestro día a día, en esta rutina que damos entre semana e inclusive hasta en fin de semana, dependiendo pues de lo que nosotros estemos presentando o la necesidad en esa situación. Y bueno, ¿cuáles son estos 7 hábitos saludables? La primera pues es la alimentación saludable, luego mantenerse activo, medir constantemente los niveles de glucosa. El cuarto sería seguir el tratamiento médico. El quinto, aprender a enfrentar retos cotidianos. El sexto es reducir riesgos. Y aquí obviamente en riesgos podríamos pensar tanto riesgos inmediatos y riesgos a lo largo del tiempo. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tomar una actitud positiva. Porque sin lugar a dudas, estos 7 hábitos saludables se tendrían que estar o van a empezar a sumarse en la costumbre, en la rutina que nosotros estemos haciendo pues todos los días el resto de nuestras vidas. Y pequeño spoiler para todos los demás que probablemente no necesariamente vivan con la condición de diabetes porque son cuidadores, son profesionales de la salud o son personas
que no necesariamente en este momento tienen la condición de diabetes, también es importante mencionarles que muchos de estos hábitos saludables también nos aplican a nosotros, solamente que bajo la directriz de no atender una condición o a una modificación de nuestra salud, sino más bien en prevención a que nuestra salud se vea afectada. Bien, entonces ya muy claro el escenario, ya presentándoles aquí los 7 elementos que vamos a estar platicando a continuación, pues iniciemos con el primero, con lo que será la alimentación saludable. Y dentro de esa misma premisa, pues bueno, hay 4 leyes de alimentación, que aquí prácticamente les estoy regalando cuáles son estas 4 leyes, así como si fueran mandamientos al hablar de la alimentación. Es la misma situación, pero en cuestiones de 4 ejes que tienen que convivir. El primero es la ley de la cantidad, ¿sí? Y aquí es, bueno, dependiendo de la situación que nosotros podemos llegar a tener, hay que ver si es necesario o no alguna modificación en nuestra dieta para poder empezar a disminuir peso. Y esto significa que hay que tener cuidado con estas luego dietas que están llegando de moda o que nos caen por videitos de TikTok o por otras situaciones en donde nos dicen que el ayuno y que si nada más comes esta cosa en 20 horas o si prefieres este tipo de alimentos, hay que siempre documentarnos o hay que platicarlo con el nutriólogo, con el educador en diabetes o nuestro equipo de salud para que puedan ellos orientarnos y nos digan si esta estrategia de cambio de alimentación será la más óptima para atención de mi necesidad. Luego, la ley de la calidad. Y aquí, bueno, no por calidad significa, bueno, consume proteína alto valor o proteínas muy enriquecidas y prefiere o evita algunas que pudieran tener menos cantidad de valor, pero pues también sabemos y hay que tener muy al pendiente la cuestión económica. Entonces, la ley de la calidad hace mención a buscar alimentos que puedan aportarnos macronutrientes, vitaminas y minerales de una manera efectiva, ¿sí? No cuestiones que puedan estar deficientes de azúcares, de proteínas, de grasas, que obviamente son esenciales para nuestro trabajo, nuestra rutina del día a día. La ley de la adecuación es que los alimentos o los hábitos de alimentación se pueden modificar o se deben de ajustar de acuerdo a nuestro momento de vida, porque sabemos bien que los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos ya no tan jóvenes y los adultos mayores pueden tener necesidades diferentes de macronutrientes, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, de vitaminas y de minerales. Bien, puede haber algunas personas que les gusten algunos alimentos y no les prefieran otros, tengan hábitos de, bueno, a mí me gusta normalmente desayunar ligero, comer algo más sustancioso y cenar igualmente ligero por el tema del trabajo, del espacio, del tiempo, de la capacidad, la misma situación socioeconómica o alguna otra patología. Por ejemplo, si además de tener diabetes, también presento hipertensión arterial, tengo un problema con los lípidos, pues entonces nuestros alimentos van a tener una menor concentración de grasa o van a tener menos sal para evitar que esto vaya a estar afectando también las otras situaciones de salud que también hay que estar tratando o hay que estar explorando. Y finalmente, pero con ello menos importante, la ley de la armonía. Y aquí, en cuestión también de la ley de la cantidad, hay que tener muy en cuenta la vigilancia o el aprendizaje sobre las porciones, porque algo que normalmente siempre compartimos a todas las personas que llegan a nuestros consultorios, que están buscando este escenario de educación o aprender o que necesitan que los apoyemos a controlar su diabetes, pues es que no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos restringidos, sino hay porciones adecuadas. Y esto significa
que si yo normalmente necesito o me gusta agregar, por ejemplo, mi comida de la tarde, porque es en donde normalmente pues tengo este espacio de convivencia con acostumbrado, es posible siempre y cuando hagamos una revisión de cómo es la distribución de nuestros azúcares o carbohidratos en las comidas de todo el día. Y entonces, bueno, si voy a agregar la tortillita, que sería los carbohidratos, en la tarde a lo mejor y la colación ya no va a ser una manzana o ya no va a ser un alimento que tenga carbohidratos, sino que tenga más fibra o que tenga otro componente que nos pueda ayudar en hacer este ajuste y este equilibrio armónico de la proporción de todos los distintos macronutrientes, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta situación hay que irla ajustando, hay que irla trabajando de manera individual con cada uno de nosotros o cada uno de ustedes. Por tanto, no existen dietas que copiar, pegar e imprimir y pegarla ahí al refrigerador. No, porque si ustedes identificaron, hay 4 leyes que nos están invitando que cada ajuste o cada alimentación o hábito de alimentación se adapta de acuerdo a cada individuo. ¿Sí? Una estrategia también muy útil en ese mismo tenor es el famoso método del plato, que bueno, para fines prácticos, una imagen para poder saber, bueno, cuánto se debería de ser la proporción a la distribución de los diferentes elementos que deberían de tener el acompañamiento de mi comida. Acuérdense, la mitad de lo que sería la distribución del plato, preferir o colocar verduras. Ya pueden ser por afinidad, por gusto, por colorimetría, por lo que ustedes deseen, pero obviamente tratar de colocar una cantidad, una porción agradable de verdura o de ensalada dentro de lo que voy a agregar. Pues obviamente carbohidratos, que son los que pueden y que nuevamente son acompañamientos muy sabrosos o muy agradables a lo que vamos a colocar de proteína. Pues imagínense un arrocito blanco al vapor con una pechuguita de pollo a la planchita o a lo mejor y con un poquito de ajo o un poquito de sal y limón. Y esto podemos agregarlo justo a la ensaladita y al arrocito que estamos preparando para esa comida. Y se fijan, no es salmón, no es un alimento muy caro en ese sentido. Puede, si no prefiere, no les gusta el pollo, puede ser un filete de pescado o inclusive hasta un bistec, tanto de res como de puerquito, que puede agregarse y que contribuye a agregar las proteínas necesarias y que se tienen que consumir en ese momento de alimentación. Y bueno, y aquí para que nos quede muy claro, el mejor acompañamiento de todas nuestras comidas tiene que ser agua natural, pero podemos poner un agua con alguna infusión, con alguna esencia, puede ser un té, evitar en lo máximo pues que sean bebidas carbonatadas o bebidas azucaradas. Si son jugos, bueno, preferir jugos naturales o a lo mejor extractos o pulpa de jugos y no necesariamente estos jugos que luego podemos comprar en algunas comercios y todo, que técnicamente es pura azúcar, colores y un poco de pulpa en menor proporción, porque entonces no estamos agregando más carbohidratos y no estamos hidratándonos de una manera adecuada. Ahora, tocando el segundo punto de mantenernos activos. Claramente, nuestro objetivo no va a ser convertirnos en deportistas de alto rendimiento, pero sí el poder hacer que esos músculos, esos huesitos, esas articulaciones recobren movilidad, resistencia y mejoren capacidad. Y claramente también nuestro sistema cardiorrespiratorio debe de trabajarse o se debe de mejorar en ese mismo sentido. Entonces, una frase que me gusta mucho también dentro de las conversaciones que hemos dado a través de la misma federación es que el movimiento es vida y la actividad física es parte esencial del tratamiento en diabetes. Así nosotros nos cuidemos muy bien, tomemos nuestra medicina y tengamos una adecuada alimentación. Si no nos movemos, no estimulamos ese músculo, no vamos a mejorar
la capacidad de captación del azúcar de nuestra sangre, porque al final el músculo es uno de nuestros mejores aliados para mantener un adecuado control de nuestros niveles de azúcar. Entonces, así nos portemos súper bien con la alimentación, nos tomemos nuestra medicina, si seguimos sentados la mayor parte del tiempo, nada más picándole o haciendo el ejercicio de picar con el botón del control para cambiarle la tele o poner el siguiente capítulo de la serie, o ya nuestros pulgares ya están súper musculosos porque nada más nos la pasamos texteando o jugando o viendo videitos y todo, pues entonces esos músculos que no están trabajándose, a menos que sean los de los pulgares, pues la realidad es que pues no nos van a estar ayudando, no van a estar contribuyendo a mejorar o a mantener el adecuado control de nuestro azúcar. Y una de las recomendaciones que yo les puedo compartir en situación muy a grosso modo en la actividad física serán las siguientes perlas o puntos de buen inicio para comenzar a mantenernos activos. Pues bueno, si de plano no éramos de los que hacían el ejercicio, no salíamos al gimnasio, jamás hemos pisado un gimnasio ni porque nos han querido vender la membresía, pues entonces podemos iniciar realizando al menos 5,000 pasos al día. Y ya, gracias a la tecnología, ya ni siquiera tenemos que buscar un podómetro, ¿sí? Aquí quienes no lo conocían, vean, esto es un podómetro. Ya nuestro propio celular o a veces nuestro reloj inteligente o, todos los gadgets que tenemos hoy en día dentro de nuestro cuerpo, o en nuestros accesorios, bolso, cartera y lo que sea, pues ya puede hacernos o puede ayudarnos a contabilizar pasos. Nada más que ojo, también sean muy conscientes de la contabilización de pasos, porque luego al rato, sin querer, estamos moviendo la pierna porque estamos nerviosos en la oficina o estamos en el vehículo y estamos cruzando un empedrado y todo, y el pobre celular o el podómetro se confunde y piensa que estás pisando y en realidad, pues no, obviamente esos pasos no son reales, pero ya cada vez se ve menos ese error gracias a la tecnología. Pero podemos comenzar al menos con dar estos 5,000 pasos al día. Luego vamos agregando un poco de ejercicio aeróbico. Y aquí vean, con 15 minutos de ejercicio aeróbico hasta 1 hora al día, por lo menos 3 días a la semana. Ya si nosotros tenemos más oportunidad, porque vean, 15 minutos no lo gastamos sin que ustedes se den cuenta en una sentada en el sillón viendo redes sociales. ¿Sí? 1 hora nos lo aventamos en un capítulo de nuestra serie favorita cuando decimos un capítulo más y ya nos ponemos a trabajar o nos ponemos a hacer otra cosa. Ese capítulo más de nuestra serie favorita, que seguramente dura 60 minutos, y luego hay algunas series que hasta 2 horas dura cada episodio, pues puede haber sido mientras hacemos ejercicio, ¿no? Y ejercicio aeróbico, o sea, en una bicicleta estática podemos subir y bajar escaleritas, podemos estar haciendo movimientos de subir y bajar en una silla, dependiendo de las limitaciones tanto de nuestro espacio como de nuestro cuerpo. Y esto normalmente el educador en diabetes, el activador físico, nos puede orientar en cómo hacer la mejor estrategia para que solo 15 minutos al día de puro ejercicio aeróbico ya es un agradecimiento para nuestro cuerpo. Y cuando ya estamos en la etapa 2, ya no solo caminamos, hacemos los 5,000 pasos, sino que ya hacemos un ejercicio aeróbico un poquito más intenso, lejos de hacer la caminatita habitual, pues ahora agreguemos ejercicios de resistencia. Y el ejercicio de resistencia, pues podemos hacerlo tan sencillo como 3 series de 10 repeticiones. Aquí, bueno, aquí les pongo a una chica que está haciendo ejercicios de estiramiento y también de fuerza para generar resistencia, pero también esto se puede adaptar. Si yo no tengo ligas porque no las sé usar, porque no las quiero comprar o porque simplemente pues no tengo ligas en mi casa, puedo usar mancuernas, puedo usar costalitos de frijoles, de arroz, puedo usar 1,000 opciones para tener peso, para tener algo que se convierta en un reto para hacer estos ejercicios de resistencia. Ojo, inclusive hasta el mismo garrafón, pero el garrafón lleno o a la mitad, no siempre lo vamos a tener así. Y luego también llega a suceder que es un peso muy alto para quienes vamos empezando.
Entonces a lo mejor y pues llenar una botellita, lo llenamos de agua, de la llave, lo llenamos de arroz, de lo que sea, y ya tiene cierto peso y se convierte en una mancuerna casera que nos puede ayudar a aplicar estos ejercicios de fuerza, de resistencia. ¿Sí? Entonces, estos son algunos tips que yo les puedo compartir en el punto número 2 de cómo o de buscar estas estrategias que nos permitan mantenernos activos. Luego, en ese mismo sentido, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio regular? Pues ya les decía que mejoraba la sensibilidad a la insulina y por tanto el control de nuestra diabetes, disminuye factores de riesgo de enfermedades del corazón o cardiovasculares como reducción de niveles de colesterol, del LDL malo, aumenta el LDL bueno, inclusive disminuye también los triglicéridos, que luego también son un problema para poderlos reducir. Favorece el control de la hipertensión arterial si es que también hemos tenido problemas para controlar la presión de nuestra sangre, mejora la circulación arterial y venosa de nuestras piernas, así que si empezamos a sentirlas pesadas, acalambradas, es que hace falta mejorar los musculitos, ayudarle a que se drene mejor la sangre venosa y hasta nos vamos a sentir paradójicamente más ligeros, porque hoy acabo de salir y hacer los pasitos, subí y bajé escaleritas durante 5 minutos y me siento cansado, pero las piernas las siento ligeras. Ah, pues seguramente es porque mejoramos mucho la circulación, pero insisto, esto también es en valoración o en consideración por parte de nuestro equipo de salud. Y también puede llegar inclusive a ocasionar que requiramos menos medicamento. Ojo, no es que la dieta y el ejercicio nos va a quitar los tratamientos, que ya no me voy a tener que aplicar la insulina, que ya no me voy a tener que tomar la metformina, pero a lo mejor y empezamos a controlar mejor nuestra diabetes y entonces el medicamento se tiene que disminuir. O a lo mejor y ya no nos tenemos que aplicar la insulina de la tarde porque hacemos el ejercicio, porque cuidamos nuestra dieta y entonces ese pico de azúcar ya no es tan alto y probablemente ya no sea necesario aplicarnos solo esa dosis en ese momento del día. Pero va a depender nuevamente de cómo vayamos nosotros comprometiéndonos con nuestro propio cuerpo y también de la vigilancia y de la monitorización que tenga el equipo de salud en atención al control de nuestra diabetes. Bueno, y en ese mismo sentido, pues hay que hacer un monitoreo de la glucosa, hay que estar viendo cómo se comporta nuestro azúcar a lo largo del día. Y el automonitoreo, que va a ser esta estrategia en donde yo voy a estarme midiendo propiamente mis niveles de glucosa sin esperar a que me pidan que me vaya a hacer los exámenes en el laboratorio, es una muy buena oportunidad para poder aprender y conocerme, porque sabemos que puede haber situaciones en donde haya cuestiones o acciones que me puedan bajar o aumentar mucho mis niveles de azúcar, porque hay alimentos que pueden subirme mucho más el azúcar que otros. Puede haber actividad física que me suba mucho más el azúcar o me baje el azúcar a diferencia de otras e inclusive entre mismas personas, ¿sí? Nosotros hemos tenido aquí justamente en la Asociación Mexicana de Diabetes, en los pacientes o en los niños que viven con diabetes tipo 1, las mamás y los mismos niños nos van contando que en ese mismo aprendizaje del automonitoreo y de los hábitos de alimentación se van dando cuenta que hay alimentos, inclusive hay frutas que le suben más el azúcar que otras, hay comidas que le suben más el azúcar que otras, y entonces esto ya nos está hablando de que hay una situación muy individual que hay que tener en conocimiento. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Pues obviamente explorando, conociéndonos a nosotros mismos, y esto lo vamos a lograr a través de ese mismo automonitoreo. Además de que, bueno, no solo nos va a permitir saber qué y qué no nos ayuda a bajar o nos sube mucho el azúcar, también permite valorar la eficacia o qué tan bueno está saliendo el medicamento para atender mi diabetes, ¿sí? Y esto
en algunos escenarios también lo hemos llegado a escuchar ahorita en algunos foros, a lo mejor y no lo habían escuchado, pero les voy compartiendo que es el famoso tiempo en rango, ya que hoy nuevamente, gracias a la tecnología, tenemos monitoreo de glucosa de 24 horas, ya no nada más es tomarme una gotita y en ese momento voy a saber cuánto tengo, sino que ya hay aparatos que me coloco yo en alguna parte de mi cuerpo y que me pueden estar midiendo en el transcurso de todo el día durante más de una semana cómo se encuentran mis niveles de azúcar. Y obviamente nos va a hacer una grafiquita que luego nuestro educador en diabetes o nuestro médico profesional de la salud nos puede ayudar a interpretar o a decirnos esto está bien o sabes qué, aquí empezamos a tener un problema porque se subió mucho, aquí se bajó, te sentiste mal, qué fue lo que tuviste y muchos otros elementos a través de esta consideración. Cuando tenemos o hemos o nos aplicarán alguna estrategia de automonitoreo que nos permitan evaluar cuánto es el tiempo de rango, la recomendación es que esté más del 70 u 84% del tiempo en este rango. Aquí, bueno, se menciona que es adecuado entre niveles de 70 o 180 de azúcar, pero sabemos bien que esto puede modificarse o se puede ajustar de acuerdo a las características de cada individuo. Entonces, no nos quedemos con esta idea de, si tengo que estar en este rango, porque probablemente el rango que tú necesites sea un poco más alto, un poco más bajo, y esto, insisto, depende nuevamente de las características que cada uno esté presentando. Si yo tengo alguna enfermedad del corazón, si yo ya soy un adulto mayor, si yo tengo esta otra situación o tengo esta condición de salud, pues obviamente hay que ajustar los niveles de glucosa que se considerarían normales o adecuados para cada persona. En el punto número 4 de seguir el tratamiento médico, no me voy a detener mucho ahí porque en realidad esto es más en acompañamiento de nuestro equipo multidisciplinario, nuestro médico o educador en diabetes, porque él o el equipo es quien nos tendría que ayudar a conocer o a ir aprendiendo cómo se llama el medicamento, qué hace, por qué motivo lo estoy utilizando y qué beneficios son los que me estaría entregando a mí para poder lograr esta adecuada atención de mi diabetes. Entonces, solamente como mensaje del punto número 4 es que hay que empezar a conocer o aprender qué medicamentos estoy tomando yo y obviamente también pedirle a mi equipo de salud, al médico, al educador y a todos los que están apoyando que me vayan platicando, que me vayan compartiendo información respecto al tratamiento, cómo funciona, si tiene algún efecto secundario, cómo me lo debo de tomar, si lo puedo no acompañar con alcohol, si tengo que esperarme cierto tiempo entre la comida y la aplicación del medicamento, o qué situaciones hay que tener muy en cuenta de cada uno de ellos. ¿Sí? Porque obviamente los medicamentos contribuyen al buen control de los niveles de nuestra glucosa y por tanto es importante saber cómo funcionan y cómo trabajan para mi salud. Y vean, y es que aunque hablemos de un tópico muy específico, entre los mismos hay una gran diferencia. Por ejemplo, en la gráfica que les pongo aquí son las diferentes acciones que tienen todas o algunas de las insulinas que pudiéramos nosotros estar utilizando. Y por tanto, vean, no es decir, me aplican insulina. Ok, pero ¿cuál insulina te están aplicando a ti? Porque si se fijan, no trabajan de la misma manera y por tanto hay que ver cuál es la que yo necesito o por qué me están aplicando la insulina azulita regular y no la NPH, que es la de la línea de color naranja. O sea, ¿por qué o bajo qué circunstancias en atención a mi diabetes me están aplicando, me están indicando esta insulina u otra insulina diferente? Porque se fijan, aunque hablamos de insulina, todas tienen un efecto muy completamente diferente en nuestro organismo. Ahora, pasando al punto número 5, que es aprender a enfrentar retos cotidianos. Y aquí en este caso, pues es obviamente cómo vamos agregando a nuestra rutina del día a día vivir con diabetes.
porque hay que aprender a monitorizarnos o saber en qué momento es el más prudente para monitorizarnos, porque claramente no es un castigo de ahora me toca picotearme aquí enfrente de todo mundo, en el camión, mientras estoy parado en un semáforo rojo, no. Hay que también saber que cuáles serían los momentos más oportunos o en dónde son los momentos correctos para poder hacer tanto mi monitoreo, el examen de mis pies, el estar evaluando, estar checando también o monitorizando nuestro peso para ver si vamos bajando, si lo mantenemos, si empezamos a subir y obviamente los bajones y subidas de azúcar, que son las hipoglucemias cuando tenemos azúcar baja e hiperglucemias, que es cuando tenemos el azúcar alta, para poder también actuar en consecuencia. Si traigo un bajón de azúcar, pues entonces hay que subirme el azúcar porque si no me voy a seguir sintiendo mal. Y si traigo el azúcar muy alta, significa que necesito ajustar el medicamento, tengo que hacer más modificaciones en mis hábitos de salud para poder lograr el control de mi diabetes de una manera efectiva. Y en ese mismo sentido, bueno, ¿cuándo se le llama hipoglucemia? ¿Cuándo son realmente los bajones de azúcar? Y aquí en este caso, la regla muy básica es cuando tenemos en el glucómetro a través de la medición de nuestra dispositivo o herramienta con el que checamos cuánto azúcar tenemos en ese momento circulando en nuestra sangre, tiene que ser menor o igual a 70. Y aquí digo con o sin síntomas. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, les platico que las personas que empiezan a tener estos bajones de azúcar pueden llegar a tener diferentes molestias o manifestaciones, que es nuevamente lo que hay que aprender sobre nuestra diabetes. Porque a lo mejor y a mí, cuando me empieza a bajar el azúcar, me da una sensación de calambre en las manos, me siento como entumida la boca, empiezo a ver como borroso, tengo dificultad para enfocar objetos. Entonces, esos son mis datos de que estoy teniendo un bajón de azúcar que hay que atender de manera inmediata. Pero a lo mejor y a alguien más el bajón de azúcar le está ocasionando una disminución le está ocasionando hambre, le está dando sed, le está ocasionando una sensación de cansancio, como de que se está dormilando, que se siente débil o somnoliento. Entonces, esto puede variar dependiendo de cada persona o individuo y por tanto es importante saber cómo se expresa en mi cuerpo estos bajones de azúcar. Aquí les dejo justamente algunas pequeñas situaciones que se pueden llegar a manifestar. ¿Cuál es la que se está presentando? ¿Cuál es la que presentas tú o tu conocido o familiar que vive con diabetes cuando le empieza a bajar mucho el azúcar? Y vean, pueden ser desde que sensación de temblor, que empieza a sudar, que le da mucha hambre, que ve borroso, se pone muy irritable, le empieza a doler la cabeza, siente que el pulso se le acelera o que siente que trae como golpeteos en el corazón o siente que le está palpitando o que trae el corazón aquí en el cuello o la debilidad del cansancio, entre muchos otros. Entonces, estos son algunos de las manifestaciones de estos bajones de azúcar, pero insisto, hay que aprender a saber cómo se están manifestando en cada uno. Y bueno, justamente esta necesidad de ir aprendiendo, de ir conociendo, nos va muy enfocada en la parte de la educación. Una persona que se conoce tanto a ella misma como a su condición y cómo se manifiesta la condición de diabetes en su propio cuerpo, va a disminuir la posibilidad de generar complicaciones y por ende una mejor calidad de vida. Por tanto, a los retos cotidianos que normalmente estamos viendo en el día a día, hay que enfrentarlos, hay que superarlos. Cada reto se va a presentar en un momento diferente, van a poder tener severidad, pueden tener gravedad, pueden tener complejidad completamente distinta, pero hay que aprender a solventarlos. No hay que estancarnos, no hay que sentir que porque fallamos en una sola ocasión, todo está perdido. Si se rompió la dieta una vez, bueno,
hay que retomarla y hay que aprender o hay que reflexionar cuál fue o cuál pudo haber sido la situación que me llevó a romper la dieta. Además de que también esto es algo que se tiene que ir trabajando a la marcha en acompañamiento, pues, de todas las personas profesionales de la salud que están ahí para nosotros. El sexto punto es justamente el de reducir riesgos. Y es que en diabetes el conocer los riesgos también es conocer la respuesta. Porque si yo lo que quiero es evitar que vaya a tener algún problema en mis piecitos, una úlcera, un famoso pie diabético o alguna otra complicación mucho más extrema, pues entonces tengo que aprender a cuidar mis pies. Hay que acudir con el podólogo para que nos pueda ayudar a hacer el corte de uñas, que nos revise si no tenemos alguna zona de fricción, si no tenemos una ampolla, si no tenemos una lesión. eh, Entre muchas situaciones. Y pues también hay que cuidar nuestros ojos, hay que evitar caminar descalzo por el tema de las lesiones o las heridas que pueden llegar a presentarse, y hay que proteger tanto nuestro riñón como nuestro corazón. Y uno de los puntos muy importantes que vamos a ver en un momento más es justamente la parte de la vacunación, como una de las medidas más efectivas para prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas, especialmente en el ámbito respiratorio, que es en donde normalmente vemos que con los cambios de estación, con las lloviznas súbitas que llegan a aparecer en la ciudad, todo el mundo se enferma de catarro. A todo el mundo le empieza a dar moquitis, le empieza a dar tosecita, le empieza a dar fiebre, y hay personas que se llegan a enfermar de algunos cuadros virales, que esto es muy normal dentro de estos cambios o estas diferentes etapas estacionarias en el transcurso del mismo año. Entonces, hay que aprender no solamente a saber que hay complicaciones que son agudas y que son crónicas, sino más bien hay que saber cómo enfrentarlas. Si a mí me da mucho miedo el perderlos la vista, el que un familiar muy cercano mío le generó una catarata, que tuvo una opacidad y que ya no podía ver de un ojo, entonces no me voy a sentar a esperar a que no me suceda, sino más bien el objetivo es actuar y prevenirlo. Y entonces, si a mí me da miedo el quedarme ciego, el perder la vista, el tener alguna afectación en mis ojos, pues entonces, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Ya sea controlando mi glucosa, yendo con el oftalmólogo, hacerme un examen de la vista anualmente, y todas estas situaciones pues van mucho más encaminadas en evitar el desarrollo de estas complicaciones. Si nosotros no sabemos, no entendemos o nos da miedo el no saber cómo actuar en prevención, nuevamente, acerquémonos con nuestro equipo profesional de la salud, que ellos amablemente, seguro, nos darán esta información y nos darán algunos consejos para poderlo aplicar. Y bueno, el último punto, que es la actitud positiva, pues bueno, la realidad es un mensaje muy poderoso, y eso es algo que sí, al principio no lo queremos creer o nos cuesta trabajo creerlo, pero la realidad es que vivir con diabetes no es una sentencia de muerte. No es un mensaje catastrófico, ni tampoco es una cuenta regresiva, sino más bien es una oportunidad de cambiar nuestros hábitos de salud. Y por tanto, cuando yo me planteé, cuando yo vaya a la consulta, vaya a pedir orientación en salud referente a cuidar mi diabetes, pues entonces hay que también ser muy francos. Yo llego preocupándome por mi salud, y por tanto mi meta es llegar a mi control de glucosa y de peso, que no es el mismo que estaría teniendo mi compañero, mi vecino, las personas que puedan estar presentando la misma condición. Muy bien, entonces, justo para ya ir cerrando, hablemos un poco sobre estas otras medidas de prevención, que ya les adelantaba la parte de la vacunación. Si se fijan, que igual y esta información también la pueden descargar desde las mismas redes sociales de la Federación Mexicana de Diabetes, por ejemplo, que es esta campaña que se llama Con Diabetes, apúrate y vacúnate, en donde nos están diciendo a nosotros que vivimos con diabetes cuáles son las vacunas que se recomendarían para prevenir que me vaya a enfermar
de alguna de estas situaciones. Y la realidad es que la persona que vive con diabetes no tiene tampoco prohibido ningún tipo de vacuna de manera inicial, pero sí hay que tener ciertas limitaciones o hay ciertas precauciones dependiendo de qué otras manifestaciones o qué otras situaciones en mi salud yo pueda tener en ese momento. Por ejemplo, si estoy teniendo algún trasplante, si soy una mujer embarazada, si estoy teniendo una enfermedad en el corazón, si tengo algo más que sea importante contar al momento de hacerme la pregunta, ¿y qué vacuna me puedo poner yo para evitar que con el cambio, con las lloviznas repentinas que están llegando ahorita, no me vaya a enfermar de algún proceso respiratorio? Sí, entonces vean que a grosso modo, esta sería como nuestra cartilla de vacunación cuando vivimos con diabetes. En el mismo sentido, perdonen, en el mismo sentido de como cuando yo ya cumplí con mi esquema de vacunación cuando era muy pequeño o cuando tuve presente un embarazo, que también hay ciertas vacunas que se tienen que reforzar cuando vivimos o cuando presentamos esta condición. Esto sería como nuestro primer tip en relación a la vacunación, pero enfrascándonos un poco y no dejando o no minimizando todos los demás escenarios, por ejemplo, la vacunación con hepatitis A, si hay o no algún triple esquema de sarampión, rubiola, paratiritis, la de dengue o inclusive la de VPH o algunas otras de índole virales principales. También es importante en atención a dos de las que hoy en día pueden ser muy relevantes para el aspecto respiratorio y obviamente en esta etapa del año, en donde estamos teniendo estos momentos de mucho calor y luego mucho aire y luego unas lloviznas torrenciales que se inundan las ciudades y entonces ando pisando los charcos y luego llego a mi casa todo mojado y luego entonces salgo el día siguiente y anda todo soleado con el ventarrán y así. Es una situación inmunológicamente muy interesante. Bueno, ¿y la vacuna de influenza qué es lo que previene? Aquí en este caso, bueno, especialmente, pues vaya, virus de influenza y disminuye el desarrollo de algunas complicaciones como es la sinusitis, la bronquitis y la neumonía. Situaciones que son muy importantes, especialmente en personas ya de la tercera edad, en mujeres embarazadas o en personas que viven con diabetes que no han logrado un adecuado control de su glucosa y que son mucho más lábiles a desarrollar una infección de índole viral o bacteriana. ¿Cuándo se debería de aplicar? Pues bueno, de manera muy convencional, a partir de los 6 meses de edad, especialmente en la temporada invernal o cuando estamos teniendo estos cambios, dependiendo de en dónde, en qué región, en qué estado, en qué país nos encontremos, puede que el esquema o la campaña de vacunación sea un tanto diferente entre cada momento. Aquí, por ejemplo, en temporada invernal, que es en donde se ven los picos también de aumento de casos de infecciones por influenza. Y bueno, y en las personas con diabetes se recomiendan vacunas inactivas o recombinantes y evitar las que son vivas atenuadas debido a esta situación de que si no estamos o no hemos logrado un adecuado control de nuestro azúcar, pues estas vacunas vivas atenuadas tienen más riesgo a desarrollar procesos infecciosos más agresivos y las inactivas o recombinantes pues van a ser nuestro mejor aliado para generar refuerzos o anticuerpos contra el virus. Y bueno, y otro también que normalmente llega a ser también muy frecuentemente preguntable, especialmente cuando llegan estas épocas donde tenemos mucha infección respiratoria porque venimos o salimos de un momento histórico que fue la pandemia por el COVID-19. ¿Qué hay que pensar en este momento en relación a COVID-19? Pues bueno, las vacunas de COVID-19 previenen la enfermedad por el mismo virus, así como de los beta coronavirus del mismo subgénero de donde proviene el mismo COVID-19, porque es una familia muy grande o muy, dices, ahí dentro del mismo género.
¿Cómo se transmite? Y esto es muy similar a cómo se puede transmitir también las otras procesos infecciosos respiratorios, como el de la influenza, por aerosol, que son estas tosecitas, estos estornuditos o esta misma conversación en donde aventamos partículas de saliva que pueden llegar a tener el virus y que éstas pueden llegar a ser infectantes para el individuo dependiendo de si es un espacio cerrado, de que no hay mucha circulación, no hay ventilación, o está y esas esos aerosoles, pues obviamente nos llegan con mucho mayor, con mayor concentración o con un mayor tiempo de exposición. También algunas superficies contaminadas, por eso cuando teníamos el escenario de la pandemia de una manera mucho más activa, se recomendaba limpiar las superficies o los sitios en donde pudiera estar en contacto las secreciones, especialmente la saliva o estos aerosoles de las personas que estaban contagiadas por el virus. ¿Cuándo se tiene que estar aplicando? Pues bueno, en pacientes de 6 meses hasta 59 años de edad con comorbilidades de riesgo. Y fíjense que la diabetes, tanto tipo 1 como 2, se considera una comorbilidad de riesgo. Esta vacuna, afortunadamente ya también se puede integrar dentro del mismo esquema de vacunación para los otros virus respiratorios, como sería el neumococo, como sería la influenza, y se recomienda que haya una dosis de refuerzo anual. Esto con mayor intencionalidad en personas que tengan ciertas susceptibilidades o mientras más comorbilidades de riesgo tengamos, más es la recomendación de aplicarse el refuerzo anual, como si fuera la misma campaña de vacunación contra influenza estacional, pero ahora agregando en el mismo rubro el COVID-19. Y aquí es en donde luego llega a salir la pregunta que les coloco aquí de cajón para ya ir cerrando nuestra charla. ¿Se puede realizar vacunación simultánea en las personas que viven con diabetes? Porque no vaya a ser que porque pues yo vivo con diabetes, entonces mi sistema inmune es un poco más lento, está más adormilado, está más llenito de azuquitar y entonces no me vaya a aplicar 2 o 3 vacunas porque entonces no voy a salir de la cama porque voy a traer gripa de todos lados, voy a traer fiebre, voy a traer un dolor articular o una molestia general, como si me hubiera enfermado nomás porque me apliqué más de una vacuna. La realidad es que, bueno, ¿se puede realizar vacunación simultánea? La respuesta es que sí. De hecho, se recomienda la aplicación simultánea contra COVID-19, influenza y neumococo, ya que es muy segura y no disminuye la inmunogenicidad ni la seguridad de la aplicación de las mismas. Y esto obviamente mejora sustancialmente disminuye sustancialmente el riesgo de que vayamos a enfermarnos, a contagiarnos de alguno de estos procesos infecciosos. Vean aquí justamente extraído de las tablas también del Instituto Mexicano, cuáles son las vacunaciones simultáneas en cuestión de grupo blanco de riesgo y tanto para influenza estacional, para COVID y para neumococo, las personas que viven con diabetes mellitus sí se recomienda de manera importante o es una buena recomendación en atención a la prevención de nuestra salud. Muy bien, pues bueno, ¿cuáles serían los mensajes claves o las conclusiones a las que me gustaría llegar y con ello cerrar nuestra charla del día de hoy? Y bueno, creo que lejos de ser una recomendación muy compleja, de mucho léxico o de alguna situación, la realidad es que mi recomendación final es solamente compartirles a través de una imagen lo que todos en atención a la educación y al cuidado de nuestra diabetes tendríamos que estar haciendo, que son los pilares de nuestra diabetes o de nuestra atención a diabetes, que es la alimentación, el ejercicio, el uso o la aplicación de nuestros medicamentos. Y existe un cuarto pilar, porque si no, entonces la casa se nos caería encima y hace todo el sentido, por supuesto, que a veces lo subestimamos o no le damos la relevancia que tiene. Y con eso me gustaría que cerráramos invitándolos a cada uno de ustedes a hacer una autorreflexión. Cuarto pilar, o cuál creen que sea el cuarto pilar en
nuestra diabetes, que es la terapia cognitivo-conductual. También es fundamental para vivir en armonía, en con calidad nuestra diabetes. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, tenemos aquí todavía algunos minutitos para algunas preguntas o comentarios de cada uno de ustedes.